Mañana estamos contentos, agradezco primeramente, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, por su bendición de estar aquí en la iglesia, adorando su santo nombre. Damos gracias también a nuestros hermanos que han participado en esta mañana. Doy gracias a la familia Villanueva, ¿verdad?, a Jackie, a su hija Wendy, a nuestro hermano Edgar, que están acá adelante. Y en este momento es el tiempo ya del tema, ¿verdad? Voy a pedir a nuestros pastores invitado que pase aquí adelante. Me pidieron de que le diera una introducción, que lo presentara. Y la verdad es de que yo al pastor lo conocí en la iglesia de McKinney, ¿verdad? En la iglesia hispana de McKinney, porque él dio una sola charla, creo que lo invitaron a usted ahí a McKinney, pero usted estaba en Plano, por dar una semana en Plano, ¿verdad? Y yo y mi esposa quedamos muy contentos, muy gozosos, ¿verdad?, de escucharlo ese sábado por la tarde. Ustedes van a ver, hermanos, esta semana vamos a ser bendecidos, porque el Señor nos bendice. El Señor nos bendice, pero la verdad también es de que el Señor tiene, ¿verdad?, a su servicio muchos fieles siervos, y yo encuentro de que el pastor Héctor es un siervo de Dios. Y me gusta su forma de explicar las cosas, su forma de hablar, me llena de una tranquilidad, y digo yo, es como que estuviera escuchando a un ser querido de la familia. Y pues la verdad somos hermanos en Cristo y es parte de la familia. Así que bienvenido, pastor. No le quitamos más tiempo. Que el Señor me lo bendiga. Y estamos aquí también en la tarde, ¿verdad?, para seguir con la continuación de estos temas. Correcto. Qué amable, gracias. Hermanos, feliz sábado. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí en la iglesia de Colony y con esta presentación tan linda, acogida, cálida. Pues muchas gracias, hermano Benjamín. He dicho bien, ¿verdad? Hermano Benjamín, sí. Hermanos, pues Dios nos ha concedido la oportunidad de volver a esta ciudad y ahora estar en esta iglesia para exponer la palabra de Dios. Y esperamos en el Señor que realmente seamos edificados, bendecidos, como decía nuestro hermano. Tengo una dificultad, probablemente ustedes la van a percibir notablemente, porque yo no logro ver lo que dice allá, así que yo creo que voy a tener que estar refiriéndome un poquito hacia atrás, porque soy corto de vista, ya se dieron cuenta. Así que necesito una lupa mayor. Pero no pasa nada, no tengan que moverlo tanto, y no tanto porque está allá, aún aquí no creo que lo pueda estar viendo. Hermanos, durante esta semana, si Dios lo permite, estaremos hablando de un tema que es muy distintivo dentro de nuestra iglesia. Nosotros hemos encontrado mucha información profética en un aspecto que Dios consideró cuando Él habló a su pueblo y que tiene que ver con el tabernáculo o el santuario. Y la iglesia tiene una convicción, una creencia sobre este tema, y yo estoy también persuadido de que a través del santuario nosotros vamos a aprender o a vislumbrar muchos aspectos tal vez que no habíamos visto. Sin embargo, ha habido un asunto, poco se habla del santuario, y el santuario contiene en sí mismo el mensaje de salvación. ¿Me lo va a facilitar, Ilian? Sí, gracias. ¿Cómo le doy? Y listo. Okay. Bien, vamos a usar para manejar las diapositivas. Aquí Ilian, el hermano, nos ha facilitado el teléfono. Muy bien. ¿Por qué Dios pudo haber pensado en un santuario, hermanos? Pues bueno, vamos a comenzar desde el inicio, desde el origen de todo este asunto. Usted recordará, según la Biblia, y nos lo presenta en Génesis 3, 22 al 24. Quiero que vayamos a ese capítulo de la Biblia que es el origen, Génesis capítulo 3, verso 22 al 24. Usted recordará que Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo lo que Dios había creado y tenía en el huerto, excepto
fruto de un árbol, dice la Escritura, eso viene en el capítulo 2, solo lo estoy mencionando, los versículos 9 y 16, había un árbol en particular que ellos no podían tocar. Porque ese árbol era una señal de obediencia que Dios había establecido. No es que el árbol tenía algo en particular que causaba la contaminación de pecado. No estaba allí puesto en el árbol. Era el asunto de la obediencia o la desobediencia. Sin embargo, ese árbol también representaba la libertad que Dios ha dado al ser humano. Porque ese árbol le recordaba a Adán y Eva que ellos eran libres de tomar o no tomar lo que Dios había prohibido. Sin embargo, lo hicieron y eso tuvo consecuencias. Dios las había advertido, las consecuencias, y en esa ocasión las consecuencias fueron bastante trágicas para nuestros primeros padres. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, y dijo Jehová a Dios, una vez que Adán y Eva habían comido de ese fruto prohibido, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La permanencia de vida que Dios había puesto en Adán y Eva estaba conectada con el fruto de del árbol de la vida. Así que Dios ahora tuvo que resguardarlo cuando dijo, Dios es como nosotros, conoce el bien y el mal, porque el mal se había suscitado en el cielo, dice la palabra de Dios. Con la desobediencia de aquel querubín cubridor, Lucifer. Y hermanos, ahora el hombre que había gozado de todo lo que Dios había creado, ahora estaba limitado. No tenía acceso a ese fruto que muchas veces se habían deleitado en comer. Un día, cuando Cristo venga, nos dice Apocalipsis 22, que nosotros comeremos de ese árbol. Y yo me imagino a Adán y Eva felices de poder volver a comer de ese fruto. Y hermanos, pues a raíz de esto, Dios tuvo que echar a andar un plan. Pero no fue un plan que improvisó. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos dice la palabra de Dios que Dios ya había hecho un plan. Hermanos, Apocalipsis 13, 8, dice el texto, solo quiero referirme a una frase, pero lo leeremos todo. Y la adoraron, hablando de lo que viene hablando sobre la bestia, etcétera. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál Cordero? Dice al final. Que fue inmolado desde el principio. Es decir, hermanos, este pasaje nos está diciendo que Cristo desde siempre ya estuvo condenado a morir por amor a nosotros. Porque Dios en su plan de salvación había pensado que Cristo debía venir a morir. Y saben, hermanos, es aquí donde Dios tiene ahora que hacer planteamientos de en qué consiste el asunto de la salvación. Y vamos a ver algunas evidencias en la Biblia, volviendo al libro de Génesis, algunas evidencias en la Biblia para que Adán y Eva guardaran la perspectiva y pudieran mantener el Calvario, es decir, el momento en que Cristo sería inmolado, siempre ante su vista, ante sus ojos, para que ellos no olvidaran que todo esto apuntaba ahora a una situación de tristeza, pero también de esperanza, porque un miembro de la deidad tenía que morir. Como dice Apocalipsis 13:8 que leímos, inmolado desde los orígenes de este mundo. Y saben, hermanos, en Génesis capítulo 3, en el verso 15, encontramos algunas evidencias de la iniciativa de Dios ante la situación. Adán y Eva habían pecado, Adán y Eva estaban condenados a morir. Dice Romanos 5:8,
que, bueno, había entrado el pecado a causa de un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros, dice, por cuanto, ¿cuántos hemos pecado? Dice, todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, se cumplirá lo que dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y esa era la realidad, porque Dios le había dicho a Adán y Eva que el día que comieran del árbol que les estaba prohibiendo, ciertamente morirían. Satanás los engañó porque Satanás sabía que no era un acto instantáneo, no es como que comieron el fruto y entonces algo venenoso les entró y murieron. No era eso. Sabía que ahora ya no podían pensar en permanencia de vida. Pero no solo eso, habría de verse interrumpida la vida, iban a morir, pero Dios tenía un plan de vida eterna. Y ese plan lo empezamos a vislumbrar primero en Génesis 3:15, y dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirán en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje es el inicio de una promesa donde ellos descubren que la serpiente, la referencia que Dios hace al animal que Satanás usó para engañar y se introdujo el pecado. Ahora, hermanos, en esta ocasión Dios también presenta al Hijo, porque Eva era como el simbolismo de las generaciones y de las descendencias que vendrían a través de la historia humana. ¿Y qué iba a pasar, hermanos? Pues dice la palabra de Dios que iba a ser herido un hijo. Pero ese hijo no era exclusivamente de Eva, pero iba a ser un ser encarnado. Y hermanos, más adelante en Génesis capítulo 4, creo que Adán y Eva empezaron a descubrir qué tan grave era la situación cuando Caín y Abel, en los versículos 3 al 5 en particular, dice la palabra de Dios: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo, ¿qué cosa, hermanos, trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, otra evidencia que encontramos aquí es que había ofrendas. Un cordero estaba muriendo. Un cordero estaba derramando sangre. Eso para ellos debió haber sido impactante. Ellos no estaban acostumbrados a ver la muerte. Ahora tenían que verlo, y no solo verlo, tenían que participar de ello. Vestigios, hermanos, de que Dios tenía algo en mente. Cristo, el Cordero, iba a morir. Ahora, hermanos, siguiendo el pensamiento de mantener ante la vista de ellos continuamente el Calvario, Dios se proponía que su pueblo aprendiera al menos 3 cosas importantes. ¿Qué cosas quiso Dios que aprendieran a través de estas ofrendas sacrificiales que había? Número 1, que el pecado cuesta. Tiene un precio, porque dice el texto, mas la paga del pecado, dice. Así que había que pagarse por el pecado. El pecado cuesta. 3 cosas que Adán y Eva entendieron cuando hacían las ofrendas. Número 1, dijimos, el pecado cuesta. Pero también el pecado produce muerte. La paga del pecado, cuesta. La paga del pecado es muerte. Así que el pecado produce muerte. Ellos estaban condenados a pecado, a muerte, y nosotros también a causa del pecado. Y dice otro pensamiento,
que Dios mismo proveería un sustituto para nosotros. 3 cosas importantes. Mire, ¿qué dice? Cuando Abraham lo entendió, cuando le hizo Isaac la pregunta importante, Padre, ¿se acuerdan de la historia en Génesis 22? Que es conocida como el sacrificio de Isaac, aunque yo les siempre he reclamado, ¿verdad?, que no se puede llamar así, porque Isaac nunca fue sacrificado. Así que, pero mire, cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre, pues venimos todo para el holocausto, ellos estaban llevando en pensamiento el asunto del Calvario ante su vista, porque Dios les estaba diciendo que el pecado cuesta, que el pecado produce muerte. Pero entonces cuando Isaac le dice, papá, aquí llevamos todo, pero falta algo. ¿Qué faltaba? El cordero para el sacrificio. Y entonces en el verso 8 dice la palabra de Dios, y respondió Abraham, Dios, ¿qué cosa? Le dijo, proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Estas palabras nosotros generalmente las vemos, hermanos, como palabras para imaginar que Dios es proveedor, de sustentador nuestro. Pero lo que realmente el pasaje estaba hablando era una expresión profética. Estaba diciendo Abraham a su hijo Isaac que Dios es el que iba a hacer la provisión del cordero, del holocausto que debía ser inmolado en un solo lugar, en el Calvario. Eso lo sabemos después en el Nuevo Testamento, porque ahí fue. Así que vamos juntos, hermanos. Entró el pecado, hubo separación, Dios tuvo que echar a andar un plan, y el plan era que Cristo tenía que pagar, porque el pecado cuesta, produce muerte, y Dios decidió pagar. Él hizo la provisión. ¿No es lindo eso para nosotros esta mañana, hermanos? Estamos aquí justamente por eso. Estamos por el hecho de que Dios está para nosotros. Hermanos, ahora, quizás la evidencia más contundente, porque siendo honestos, en Génesis 3:15 y en Génesis 4 que hemos leído ya, no es como muy claro, honestamente, no es como muy claro entender ahí el asunto de que estaba habiendo holocausto. Solo dice que pues, se ofrendó un cordero. Llevar un cordero en ofrenda puede ser como un regalo, ¿verdad? Yo llevé el cordero en regalo a Dios, y este cordero está dedicado a Dios, pero no está hablando precisamente de un sacrificio en Génesis capítulo 4, ¿o sí lo encuentra? No, ¿verdad? Entonces, es más adelante, en Génesis capítulo 8, en el verso 20, que nosotros encontramos la primera evidencia, y fue con Noé. Dice la palabra de Dios, y edificó Noé, ¿qué cosa, hermanos? Un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, ¿qué cosa en el altar? Holocausto. ¿Saben? La palabra Mizbeach, hebrea, la palabra hebrea, Mizbeach, significa altar, tiene una raíz hebrea, y es la palabra Sabash, que significa matanza. Eso significa, hermanos, que cada vez que nosotros leamos en la Biblia que se le erigió un altar, que se levantó un altar, que hizo un altar, en realidad está hablando de que hubo un sacrificio, un lugar de matanza. ¿Sí? ¿Estamos juntos? Creo que esta es la primera evidencia que en realidad apunta a que había un sacrificio, y que ese cordero representaba a la muerte de un inocente. Y hermanos, podemos pensar también en otros personajes de la Biblia, como Abraham, en Génesis capítulo 12, en los versículos 7 y 8, nos dice la palabra de Dios que Abraham también levantó un altar. Otro de ellos fue Isaac, también Jacob, también Moisés. Ahí están los textos. Saben, ellos levantaron altares, y en la prueba que Abraham pasó, que ya mencionamos, ¿verdad? En Génesis capítulo 22 se habla de la provisión. Y hermanos, el asunto, por eso cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 19, si usted me acompaña en la lectura, en Éxodo capítulo 10,
versículos 25 y 26, Éxodo 10. Dice que Moisés respondió al faraón: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. Porque se acuerda que no quería soltar faraón el ganado. Bueno, vete con la gente. ¿Por qué Moisés le reclamó llevar el ganado? Le está aclarando. Porque entonces, ¿con qué haremos sacrificios? ¿Cómo mantendremos delante de nuestros ojos la vista del Calvario? Por eso Moisés hizo el reclamo de que a Faraón: es que necesitamos llevar nuestro ganado. Si no llevamos nuestro ganado, no va a haber sacrificio. Así que, hermanos, hasta aquí nosotros podemos entender que quizás estos son algunos de los vestigios en los cuales nosotros podemos encontrar que el pecado cuesta, que causa muerte, pero que Dios ha hecho la provisión. Ahora, ¿cuáles fueron las razones principales que Dios tuvo para establecer un sistema sacrificial más estructurado en el Sinaí? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio un sistema más estructurado de sacrificios. Porque cuando nosotros vemos este sistema, y que llamamos el santuario, nos damos cuenta que su punto principal son los sacrificios. Gira en torno a los sacrificios. ¿Está conmigo? Y había sacrificios en la mañana y en la tarde. Esos sacrificios que se daban en la mañana y en la tarde, en el sistema que ahora Dios establece, eran sacrificios que recordaban que Dios había enviado a su Hijo, a un miembro de la deidad, para que muriera, ¿sí? Pero sepa algo: Cristo murió por el mundo. Pero Cristo murió por todos nosotros. Y el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde recordaba que Cristo habría de venir a quitar el pecado de este mundo. Pero este mundo está compuesto por personas. Pero las personas tenían que llevar su propio cordero por sus propias culpas. ¿Sabía eso? Si bien es cierto que Cristo murió y Cristo ya pagó la deuda, el pecado todavía no ha sido quitado del mundo. Pero cada vez que una persona se entrega a Cristo, escuche, cuando una persona se entrega a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Dice Romanos 6 que nos volvemos nuevas criaturas. Y si permanecemos en Cristo, dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, Dios ya no las toma en cuenta, han pasado y todo se hace nuevo. Eso es en el término personal. Pero si una persona no acepta a Cristo, el pecado mora en él. Que Cristo ya haya pagado, porque ahora mirando hacia atrás al Calvario, nosotros miramos hacia atrás hacia el Calvario, el pueblo de Israel miraba hacia adelante al Calvario. Cuando miramos al Calvario, nos damos cuenta que Cristo pagó el pecado del mundo. Pero necesitamos hacer expiación por nuestros propios pecados. Dios ya pagó. Pero la deuda personal queda libre cuando yo llevo mi propia confesión a Dios. Por eso Dios tuvo que hacer un sistema muy diseñado, específico, muy establecido de sacrificios. Y tenía 3 puntos principales. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales Dios dio este sistema? La primera, para poner evidencia tangible de la presencia de Dios. Saben, cuando Dios estableció el santuario y le dijo a Moisés que se estableciera un santuario, vamos al libro de Éxodo. Bueno, antes de leerlo, déjenme mencionar las 3 razones. La primera es para dar evidencia tangible de la presencia de Dios. Número 2, para hacer provisión centralizada de adoración.
y también para proveer detalles adicionales con respecto al plan de salvación. Por eso Dios instituyó el santuario, hermanos. Primero, veamos la primera razón: para poner evidencia tangible de la presencia de Dios. Dice en el libro de, hermanos, yo puse ahí Génesis, ahí me equivoqué. Es Éxodo capítulo 25, en el verso 8. Dice la palabra de Dios, y creo que es el único pasaje, hermanos, de la Biblia que muestra la razón por la cual Dios dijo que se estableciera un santuario. Verso 8 dice: y harán un santuario, Dios le dice a Moisés, para mí. ¿Y qué más le dice a Moisés? ¿Cuál es la razón principal, hermanos, por la cual Dios pidió que se erigiera un santuario? Para que Dios pudiera manifestarles que estaba presente allí. Hermanos, es terrible. ¿Saben? La palabra Shakam, que significa morar, ¿sí? La palabra Shakam, que significa morar, establecerse, es como cuando alguien vino a radicar y se estableció ya en este lugar. Eso es lo que significa cuando dice que Dios va a hacerme un santuario y yo habitaré, moraré, me estableceré con ustedes. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Y hermanos, el escritor adventista Roy Adams, en su libro El Santuario, en la página 15, dice: en este pasaje tenemos de hecho la única razón clara y explícita para la erección del tabernáculo y la inauguración de sus sacrificios. En el Edén Dios había tenido una comunicación sin barreras, cara a cara con nuestros primeros padres. Pero con la entrada del pecado, la experiencia de la comunicación abierta llegó a su fin. Inmediatamente surgió una percepción de distanciamiento de parte de la humanidad. Hermanos, el pecado no solo había traído muerte, el pecado rompió la relación con Dios. Pero no lo rompió, sigue rompiendo la relación con Dios el pecado. Por eso, hermanos, necesitamos cada día nacer en Cristo Jesús. Por eso necesitamos cada día ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso necesitamos cada día entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Porque de otra manera nos separamos de Dios. Y entonces estamos en pecado, porque el pecado trajo separación de Dios. ¿Está conmigo? Ya no pudieron hablar cara a cara con Dios. Adán y Eva, que veían el rostro de Dios cara a cara, ya no pudieron. El pecado ahora se había interpuesto entre Dios y el hombre. Y Dios, al poner el santuario allí, hermanos, les estaba recordando que Él estaba allí. Mire, en los pasajes de Éxodo 4, 29 al 31 y Éxodo 40, 34 al 38, nosotros, vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 4. Dice el pasaje en el verso 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había, ¿qué cosa, hermanos? Había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fue en ese momento cuando ellos creyeron, cuando ellos se dieron cuenta que realmente Dios los había visitado por las señales que ellos habían hecho, que ellos sintieron aflicción, se inclinaron, adoraron. Pero ¿por qué ellos tuvieron la necesidad de esas señales, de poder ver? Porque, hermanos, ellos habían llegado al nivel más bajo de relación con Dios. Esos 430 años de esclavitud los había llevado al nivel más bajo de la relación con Dios.
Y el pueblo de Israel ni siquiera tal vez tenía comunicación con Dios. Estaban invadidos sus pensamientos con la idolatría que había en Egipto. Y a causa de la idolatría que había en Egipto, sus pensamientos pues les hacían pensar como los egipcios, que necesitaban ver a los dioses para saber que estaban con ellos. Pero Dios no se mostró a ellos, solo mostró sus señales. Pero eso les hizo saber a ellos que Dios los había, ¿qué cosa dice? Visitado. Hermanos, hoy en día es igual. No podremos ver a Dios y vivir. Pero nos alienta, nos anima a saber que Dios está con nosotros. Y la única manera de saberlo es a través de las señales de su evidencia. De las señales y evidencias de su presencia con nosotros. ¿Está conmigo? Nosotros no estamos tan lejos del pueblo de Israel. También hemos caído a nuestro nivel más bajo de separación con Dios. Su crítica situación recordará en Éxodo 32, cuando Moisés bajó del Sinaí. ¿Qué le dijeron a Aarón? Está tardando. ¿Y con qué novedad se encontró Moisés? ¿Sabes? Está tardando, quizás ya no va a venir. Por favor, Aarón, constrúyenos. ¿Qué cosa le pidieron? ¿Se acuerdan? Un becerro de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos necesitaban sentir la presencia de algo, de alguien allí, superior, supremo. Estaban en su nivel más bajo. Por eso Dios vio necesario construir un santuario. Y les dio la razón principal por cual lo construía. Dios construía el santuario para decirles: yo voy a morar con ustedes. Eso dice el texto. ¿Estamos juntos hasta aquí? El pecado no solo había traído muerte, el pecado también había traído separación. Ya no podía haber comunicación con Dios. Pero Dios quería decir al pueblo: yo estoy con ustedes. ¿Vamos juntos? Miren, hermanos, cuando nosotros vemos cómo se organizó el campamento israelita, vamos a descubrir algunos puntos importantes. Según Mateo 1:23, fíjese, según Mateo 1:23, haciendo referencia a Mateo, a Cristo, le dijo: y le llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque saben, Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Y saben, Cristo venía para recordarnos que no estamos solos, que no estamos abandonados. Nosotros cometimos pecado, nosotros somos los que nos enemistamos con Dios, nosotros somos los que desobedecemos, nosotros somos los que nos refugiamos en el pecado en lugar de refugiarnos con Dios. Pero saben, hermanos, Dios nos recuerda: Dios sigue con nosotros. Cristo nos recuerda eso. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué dice en San Juan 1:14? Y el Verbo se hizo carne. ¿Y qué cosa dice? Y habitó entre nosotros, moró entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria de Dios. Estaba haciendo referencia al escritor bíblico, en este caso Juan, aquella ocasión cuando la gloria de Dios se manifestaba en el santuario, porque dice que una sombra lo cubría durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esa sombra y ese fuego les recordaba: Dios está con nosotros. Así que la forma en cómo se organizó el campamento para establecer el santuario, hermanos, tenía un significado también. Y vayamos a verlo entonces. Ahora, también la forma en que se acomodó, hermanos, recordaba este asunto: que la presencia de Dios estaba allí, pero también que había distancia. En los términos teológicos se le llama la inmanencia y la trascendencia. Inmanencia significa: Dios está aquí con nosotros. Y la trascendencia: pero no podemos alcanzarlo. No a causa del pecado. Solo un día, cuando Cristo venga, cuando nos redima, los justos lo podremos ver cara a cara, dice. Y veremos su rostro, dice en Primera de Juan. Hasta entonces. Ahora, hermanos,
Martín Lutero, haciendo referencia a Isaías 45, en algunos pasajes, Isaías 45 habla, tú que eres el Dios misterioso. Martín Lutero hablaba de Dios llamándolo el Deus obsconditus, el Dios oculto. Estaba allí, pero no se podía alcanzar. Y la forma en cómo se organizó el campamento lo mostró. Vamos a verlo. Miren, así estaba organizado el campamento. En el centro estaba el santuario. Estaban las tribus de Israel alrededor del santuario. Y en la parte este, aunque para nosotros en la figura como está parecería el sur, no lo veamos, sería el este en esta ocasión, estaban solo la familia de Moisés y Aarón. Y alrededor estaban los levitas, alrededor del santuario. Los levitas estaban alrededor del santuario como recordándole a la gente que Dios estaba allí, pero que era inaccesible, y la única manera de poder llegar a Dios era por medio de un intercesor, de un mediador. Los únicos que podían entrar al santuario, ¿quiénes eran, hermanos? Los sacerdotes levitas. Ellos no podían hacer nada al respecto, ni siquiera ellos no podían sacrificar sus propios corderos. La presencia de Dios sí, ahí estaba para recordarles, yo estoy con ustedes, pero a causa del pecado no puedo estar a su alcance. Dios ha hecho otros medios para estar al alcance con nosotros. Tenemos la oración, tenemos su palabra, tenemos la experiencia con su Santo Espíritu. ¿Va conmigo? Así que así es como se ordenó el santuario. Miren, ahí estaban establecidos por tribus. Estaban las tribus, digámoslos, en el este, donde estaban las familias líderes, ¿verdad? Que eran Moisés y Aarón. Estaba Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Sí? Al sur estaban Rubén, estaba Simeón, estaba Gad. Al oeste estaban Efraín, Manasés, Benjamín. ¿Y cuál nos faltó? Al norte estaban Dan, Aser y Neftalí. Y alrededor, los levitas. Los levitas no estaban incluidos, hermanos. Los levitas no estaban incluidos en la distribución de las tribus que iban alrededor. Pero ¿cómo se iba a suplir? ¿Cómo se iba a suplir la ausencia de los levitas? Porque los levitas estaban como resguardo alrededor del santuario. ¿Cómo se suplió para que las 12 tribus estuvieran ahí? Pues se tuvieron que poner a Efraín y a Manasés. Esa era la forma. ¿Va conmigo? Así que esa es la forma en cómo Dios ubicó el campamento. Pero el campamento tenía una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del campamento? Del orden que tenía el campamento. Que Dios estaba allí, presente, pero que era ¿qué cosa? Inaccesible. Ocupaban de un mediador. Hermanos, Dios está con nosotros, ¿usted lo cree? Pero ocupamos de un mediador, y ese mediador se llama Cristo Jesús. Qué lindo el santuario, ¿no es cierto, hermanos? ¿Saben por qué Dios dio el santuario? Porque Dios necesitaba ilustrar el plan de salvación. Dios es un maestro, Dios es un pedagogo en la enseñanza. Se maravillaban en la época de Cristo porque, haciendo referencia a las palabras que Elena dejó ahí usa, esta escritora cristiana, dice que Cristo pasaba de lo conocido ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo desconocido. De las cosas cotidianas a lo no cotidiano. Pues Dios, en su gran amor, diseñó el santuario para enseñar
el plan de salvación. ¿En qué consistía el plan de salvación? Pero el plan de salvación también enseñado en todo este sistema estructurado sacrificial del santuario, les recordaba algunas otras cosas. Ya dijimos, las primeras cuestiones que recordaba el santuario era, ¿se acuerda que dijimos? Número 1, que el pecado cuesta. El pecado trae muerte. Y el pecado, pero Dios ha hecho provisión. Y el santuario recordaba eso, hermanos, que el pecado cuesta, que había muerte, pero que esa muerte era de un inocente, porque Dios hablaba de una provisión. Así que el punto, o la razón número 1, ya la hemos visto. Dios estableció su presencia. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes. Hermanos, si nosotros somos... Fíjense cómo Dios es lindo, ahora toma sentido esto. Que presentemos nuestro cuerpo, dice Romanos 12:1, ¿cómo, hermanos? En sacrificio, ¿cómo? Vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, nosotros si nos negamos a algo, es porque nosotros queremos hacer la ofrenda a Dios. ¿Qué le podemos ofrendar al Señor? Nada, lo mejor que podemos ofrendarle es la vida misma que Él nos ha otorgado. Señor, yo te rindo mi vida, me rindo a ti por eso entrego mi vida a ti. Ahora toma sentido, ¿por qué yo debo entregarle la vida a Cristo? Dios es tan bueno, nos dio el bautismo como un simbolismo de recordarnos, tú puedes inmolarte, tú tienes que ofrendarme algo, ofréndamelo. ¿Qué cosa es? Tu vida. Trae tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Niégate, porque el cuerpo vaya a ese lugar donde tienes las más grandes luchas. Y no olvides que tu cuerpo es templo. Ahora en 1 Corintios 6, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, hermanos, usted y yo somos nuestros propios tabernáculos. Nosotros podemos permitir que Dios more en cada uno de nosotros. Nuestros hogares pueden ser tabernáculos también, donde le pidamos a Dios que more con nosotros. Nuestra familia puede ser un propio tabernáculo, donde le pidamos a Dios que more con nosotros. Nuestro templo, más estructurado, es un lugar donde le podemos decir a Dios que more con nosotros. Dios prometió estar si nosotros seguimos los lineamientos. Mire punto número 2, la razón número 2, dijimos, por la cual Dios construyó un santuario, es para hacer provisión centralizada de adoración. ¿Qué significa esto, hermanos? Déjenme explicárselo. Y para ello voy a usar las palabras del libro Patriarcas y Profetas en la página 364 que escribió Elena de White. Dice así: el sistema sacrificial encomendado a Adán también fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y la licencia habían corrompido el sencillo y significativo servicio que Dios había señalado. El pueblo de Israel, a través del largo tiempo en que se habían relacionado con los idólatras, habían mezclado muchas costumbres paganas con su adoración. Por eso Dios les dio en el monte Sinaí instrucciones definidas concernientes al sistema sacrificial. Así que, ¿cuál es el punto 2? Que Dios, a través del santuario, ahora centralizaba la adoración, y Dios trató de cuidar que no hubiese confusión en ninguno de los detalles. Por eso Dios fue meticulosamente detallista con el asunto del santuario. ¿Está conmigo? ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano tiende a distorsionar a causa de su experiencia con el pecado lo que Dios establece. Por eso no nos sorprendemos de pronto, hermanos, que aparezca alguien y nos diga que, como ya han aparecido, que el Espíritu Santo no es una persona en la deidad.
¿Está conmigo? Por eso no nos sorprendamos que de pronto alguien que está en nuestra propia fe, ahora piensa distinto, en forma particular. ¿Y sabe por qué no nos sorprende? Porque eso no es nuevo. Pero Dios, mire, algo que me gusta pensar en esta iglesia adventista es que Dios la ha organizado. Y hermanos, imperfecta, sí, no su organización, sino los que la dirigimos. Somos imperfectos porque somos humanos. Pero Dios la organizó, hermanos. Y saben, como Dios organizó esta iglesia, por eso esta iglesia Dios la ha protegido. Y todo el que surge con ideas que quieren llevar a la iglesia en rumbos que Dios no estableció, terminan yéndose fuera, porque si no nos salimos de lo que Dios estableció, estamos en lo correcto. Pero Dios por eso puso el santuario, para que nadie sacara ideas personales sobre la adoración en lo que Dios quería que se entendiera, que Él estaba planteando en la visión del plan de salvación desde principio a fin, para erradicar el pecado de este mundo. Por eso, hermanos, en Deuteronomio capítulo 12, vamos a leerlo, Deuteronomio 12, del 5 al 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 12, del 5 al 14. Dice la palabra de Dios: si no en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos. ¿Dónde eran? Con los levitas. Vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vacas y de ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Oh, mire, Dios cuidando que nadie agarre rumbo equivocado. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y vuelve a enfatizar: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Y dice el 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras siervas, vuestros siervos y el levita que habita en vuestras poblaciones. Y cuídate, dice el 13, de no ofrecer tus holocaustos. ¿Dónde, hermanos? En cualquier lugar, sino que deben ser en el lugar que Dios escogiere. Hermanos, la segunda razón por la cual Dios dio un santuario fue esta. Recuerda, en Éxodo 12:38 dice que venía con el pueblo de Israel una población o multitud mixta, que no eran del pueblo de Israel, pero que habían sido impresionados por las señales de Dios. Ellos iban también ahí. Pero nos damos cuenta a través de la lectura bíblica o de la Biblia que esa multitud mixta fue bastante dificultosa. ¿Están conmigo? Entonces dijo Dios: no. Además, el pueblo de Israel, hermanos, había pasado mucho tiempo en esclavitud. Ya se los mencioné atrás. A Aarón le pidieron un becerro de oro. Dios dijo: no. Para que nadie esté haciendo lo que bien cree. Como decimos nosotros coloquialmente, para que nadie ande inventando. Dios estableció. ¿Está conmigo? Y número 3, la tercera razón, hermanos, porque Dios quiso proveer detalles adicionales con respecto al plan de salvación. Quería que el pueblo de Israel no solo comprendiera que el pecado cuesta,
que el pecado produce muerte, Dios quería que supieran que Él había hecho provisión, pero ¿en qué consistía todo el proceso para nuestra salvación? Pues, ¿qué creen, hermanos? Estudiar el santuario es entender el plan de salvación que Dios hizo para nosotros. Y miren, vayamos a ser honestos. Dígame un pasaje del Antiguo Testamento que diga que los sacrificios que se hacían representaban que Cristo iba a morir. Deme un solo versículo que lo diga. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? El que más se aproxima sería Isaías 53. Pero, hermanos, seamos honestos, para el pueblo judío no era claro, porque ellos miraban a un futuro Mesías. Nosotros podemos entender las cosas que entendemos a razón del Nuevo Testamento. Si no fuera por el Nuevo Testamento, muchas cosas no podríamos entender. ¿Está conmigo? Porque el Antiguo Testamento, básicamente, hermanos, guarda silencio sobre el significado de las cosas que aparecen en el sistema sacrificial. ¿Está conmigo? Básicamente guarda silencio. Pero mire, qué lindo, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo sin luz. Dios nunca nos va a dejar oscuras. Dios siempre nos dejará la luz en el camino para que nosotros podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Si no llegamos, es porque no quisimos. Hermanos, en el Antiguo Testamento básicamente se guarda silencio respecto al significado de los sacrificios o los elaborados aspectos del sistema sacrificial, como el Yom Kippur o Día de la Expiación, la aflicción del alma o su reposo sabático, su azazel o chivo emisario. Nosotros no lo podemos entender en sí mismo por el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que lo logramos entender, hermanos? Por el Nuevo Testamento. ¿Sabe una cosa? Miren, vamos a poner un buen contexto. San Juan 14, 29. Estamos aterrizando. San Juan 14, 29. Mire, dice San Juan 14, capítulo 14, verso 29, lo siguiente. Y ahora, está hablando de otra situación, pero veamos el pensamiento. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué cosa? Lo creáis. ¿Saben? Pues el Señor lo dijo antes en el Antiguo Testamento, para que cuando sucediera en el Antiguo Testamento, lo pudiéramos entender. Y quiero decirles, hermanos, que Isaías 53 no lo entenderíamos, a razón de que es Juan, en el capítulo 1 de San Juan, en el verso 29, en el que nosotros leemos lo siguiente. Miren, cuando Jesús viene, aparece en el Jordán, lo ve Juan, el Bautista, como es conocido, que dijo, cuando lo vio venir, he aquí, ¿quién dice? El Cordero de Dios. Ahora está haciendo referencia al Cordero que habla Isaías 53. Pero realmente el Antiguo Testamento no lo menciona. Pero Juan lo deja claro en el Nuevo Testamento cuando dice, este es el Cordero que estamos esperando, este es el Cordero que menciona Isaías, este es el Cordero. El etíope no lo entendía, hermanos, por eso no lo entendía. Fue necesario que alguien se lo explicara. A nosotros nos parece como que es muy simple, pero no es tan simple. Ellos no lo podían vislumbrar así. Es como si nosotros queremos explicar algunos aspectos de los eventos finales. No podemos porque no se han vivido. Cuando se cumplan diremos, ahora entendemos lo que estaba diciendo el espíritu de profecía. ¿Está conmigo? Pues a ellos les pasó igual. El etíope tampoco lo entendía. Tuvo que Felipe explicarle y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo, pues no, a menos que alguien me venga y me explique, pues yo te explico. Y lo entendió, y entendió que ese Cordero era Cristo, el que había venido a ser inmolado por él, que no necesitaba morir él, que él solo tenía que hacerlo simbólicamente, entregándole la vida como ofrenda, para convertirse en un santuario de la presencia del Espíritu Santo en su vida, y para ello ser bautizado. Por eso cuando vio agua dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, pues si tú quieres bien puedes. Y dijo, pues yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces fue bautizado.
Pero no se entendería Isaías 53 si Juan no hubiera dicho: "He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Es más, hermanos, no se entendería que la serpiente de bronce, para nosotros ahora es fácil. Pero, ¿saben? El pueblo de Israel, cuando Dios le dijo a Moisés: "Pues levanta una serpiente de bronce para que la vean, y cuando la estén viendo, el que la vea no va a morir si ha sido mordido por la serpiente". Pues para ellos era: voy a mirar la serpiente de bronce y listo. Pero para nosotros ahora toma significado, porque Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3, 14 y 15, dice la palabra de Dios que le dijo: "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree", no para el que lo mire, sino para aquel que en él cree, "no se pierda, sino que tenga vida eterna". Ahora entendemos que la serpiente de bronce era una analogía con la muerte de Cristo. Y hermanos, nosotros no entenderíamos que Cristo era la roca del desierto que les proveyó, si no fuera por 1 de Corintios 10:4, cuando el apóstol Pablo escribió y dio la explicación y dijo: "Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía". Y la roca era ¿quién? Cristo. Tampoco entenderíamos, hermanos, que la quema de animales simbolizaba a Cristo, y eso viene en Hebreos capítulo 13. Dicho sea de paso, hermanos, creo que nosotros no podríamos entender gran cosa del santuario si no fuera por el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 13, los versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: "Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta". Así que, hermanos, para entender el mensaje del plan de salvación establecido en el santuario, Dios nos ayuda con el Nuevo Testamento. Y ojalá, hermanos, así como Abraham, en San Juan 8:56, yo puse Mateo ahí, San Juan 8:56, dice San Juan 8:56: Jesús le dijo con aquellos que dialogaba en aquella ocasión, aquellos judíos: "Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó". Y hermanos, Abraham por fe comprendió que Cristo iba a venir. Nosotros también, por la misma fe, creemos que Cristo va a venir. Y todo eso está expresado en el sistema sacrificial que conocemos como el santuario. Así que hay cosas lindas, profundas, que debemos estudiar sobre el santuario, ¿no cree? Por eso yo les invito esta semana a que conozcamos esta creencia nuestra de manera quizás más detallada y podamos confirmar nuestra fe. Así que, hermanos, le resumo 3 puntos. El pecado, ¿qué cosa? El pecado cuesta. La paga del pecado. Así que el pecado también produce muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios hizo la provisión en Cristo Jesús. Y las 3 razones por las cuales nos dio el santuario es: primera razón, hermanos, porque Dios quería que se supiera que Él está siempre con nosotros, pero que a causa del pecado todavía no podemos acceder. Número 2,
que no se distorsionara nada de lo que Él ponía como ilustración de la salvación. Y número 3. ¿Cuál es el punto 3, hermanos? ¿Se acuerdan? Número 1, para que Dios haga presencia. Número 2, dijimos, para que no olvidemos. Para cuidar su sistema de oración. Y número 3, para enseñarnos o proveernos mayores evidencias del plan de salvación. Esta mañana, hermanos, ¿no guarda gratitud en su corazón por el amor de Dios? ¿No está contento de saber que Dios no nos abandonó y que sigue aquí con nosotros? ¿No le agrada saber que usted puede entregar su vida como una ofrenda al Señor, recordando que el Señor la entregó por usted? Y hacer de su cuerpo, es decir, de su vida, un templo de Dios, del Espíritu Santo. Esta mañana ¿no le gustaría entregar la vida al Señor? ¿No le gustaría mantenerse en fidelidad? Cristo vendrá. Y ojalá que como Abraham, por fe, nos gocemos de ver su día desde ahora, porque lo veremos y nos gozaremos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Demos gracias, pastor, por el mensaje, y le invitamos a todos a esta noche de nuevo a las 7 por la continuación.